Buenas, bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy vamos a contar una historia que tiene de ancho como de largo, que tiene de exploración científica, búsqueda de nuevos horizontes, resultado de los viejos sueños de los alquimistas, de la piedra filosofal, como de la llave de la primera posibilidad planetaria de destrucción de la especie humana. Tiene de ambas, y eso lo hace un tema muy complejo. Hoy vamos a hablar de la era atómica. Suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power, an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. Hoy en nuestras historias para el mundo de hoy nos vamos a meter con uno de los temas más álgidos, más polémicos, más catastróficos, pero que también pueden tener otro tipo de miradas. Vamos a recorrer la era atómica. En lo que llevamos de ella, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la radiación? ¿Cuál es el origen del átomo? Nosotros habíamos hablado, esto es una cosa que se ha preguntado muchísimas veces. Los antiguos griegos tenían la idea de que había elementos únicos que eran constitutivos del origen del universo, del origen del mundo. A eso lo llamaban el arqué, que es el origen del universo, que unos lo atribuían al agua, otros lo atribuían a la indeterminación, como Anaximandro, otros lo atribuían al ser, lo habían atribuido a muchas cosas, al fuego, como Heráclito. Muchos de ellos tenían una idea de cuál era el origen del universo. Había un par de ellos que se llamaban Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo pensaban que el origen del universo era llegar hasta el punto en donde ya no era divisible ninguna de las formas de materia, hasta el punto último, donde había algo que por no poderse dividir, tenía que ser el origen de todo. El arqué, o el principio fundacional del universo, para Demócrito y Leucipo, los presocráticos de la antigua Grecia, era el átomo. Y era el átomo porque era indivisible. A es una negación, tomos división, algo que no se puede dividir. Entonces, el tema es viejo. Demócrito y Leucipo habían hablado del átomo. Y durante mucho tiempo se nos une otro sueño. Los alquimistas soñaban con la piedra filosofal, soñaban con la transmutación de la materia a través de la alquimia para poder transformar los materiales en oro, los metales en oro, por la fuerza energética cósmica del oro, y a esto lo llamaban la piedra filosofal. Y la búsqueda de semejante hallazgo, que hasta lo vemos en 100 años de soledad, cuando José Arcadio piensa que los imanes pueden transformar los metales en oro y Melquiades le dice que no, que para eso no sirven, que no sea loco. Todo el mundo quiso hacer eso. Los alquimistas se gastaron mucho tiempo tratando de averiguar aquello a lo que llamaron la piedra filosofal. Y en su época, pues no parece encontrarse. Algo parecido a eso, la transmutación de la materia. La transmutación de los metales, la fuerza de una energía que se puede convertir. Ese viejo sueño de la transmutación se nos va a presentar de una manera completamente diferente, y se nos va a presentar en una época en que no estábamos preparados para eso, y todavía no estamos preparados para eso. Hoy vamos a hablar de una energía que por ahora nos ha desbordado espiritual. Nosotros no tenemos la espiritualidad para poder manejar la fuerza de lo que descubrimos y desarrollamos. Y lo vamos a ver, pues desafortunadamente, en la medida en que la utilización que se ha hecho de eso demuestra que no estábamos preparados
en ese momento para poder entender esa fuerza, porque se nos ocurrió la brillante idea de tratar de matarnos con eso, en lugar de tratar de encontrar una manera que también se buscó y también se busca, pero pues ante los horrores de lo que pasó, nos quedamos cuestionándonos si el problema no es de la energía atómica, sino de la especie. Entonces, realmente nosotros empezamos desde el siglo XIX, con los descubrimientos científicos, cuando Henri Becquerel identifica la radioactividad al observar ciertas sales de uranio que emiten formas de energías invisibles de ver si no es a través de placas fotográficas. O sea, estamos descubriendo formas de energía que se emiten, que se conducen. Después, Marie Curie y Pierre Curie profundizan en el estudio de los elementos y empiezan a aislar el polonio y el radio, los elementos de la radioactividad, y empiezan a encontrar algo muchísimo más intenso que ya va abriendo los avances para encontrar la estructura interna del átomo, que va a revolucionar la física y la química. También estuvo la escuela de Copenhague, que estuvo trabajando en el átomo. A comienzos del siglo XX, hacia 1910, en Copenhague se reúnen un grupo de científicos para estudiar el átomo. Y ellos van a ser gente que va a trabajar muchísimo en lo que sería la física cuántica, porque aquí nos vamos a meter también con la física cuántica. Así que hay una serie de estudios, pero el tema es que a medida que vamos estudiando esto, vamos haciéndolo en una época en que hay un ambiente bélico muy grande alrededor. Primero, los estudios en las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando ya están empezando a crearse los nubarrones que nos llevarían a la Primera Guerra Mundial, es decir, el escenario en el siglo XX en el que se está trabajando el átomo ya es un escenario bélico. Todavía no tendría los alcances de la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay, digamos, todos los vientos que habrían de llevar a la hecatombe de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí se viene trabajando, esto se viene trabajando desde hace rato, es un conocimiento que ya empieza a estar a nuestro alcance por el desarrollo de la física y el desarrollo de la química. Entonces después ya vamos viendo que la física avanza permitiendo el núcleo de un átomo pesado como el uranio, como el plutonio, que se puede dividir en más y más átomos y puede liberar energía de neutrones. Con esto estamos diciendo que el átomo sí es divisible, contrario a lo que habían planteado en la antigüedad Demócrito y Leucipo como la unidad última indivisible que puede ser el origen del universo. Pero la palabra no la dijeron ellos. Entonces sí se puede dividir. Y se puede dividir en átomos más pequeños, y esa división, esa ruptura en átomos más pequeños nos va a liberar una energía y nos va a liberar neutrones. Y entonces después científicos alemanes como Otto Hahn y Fritz Strassmann logran introducir la fisión en el uranio, lo que es interpretado por Lise Meitner y Otto Fisch como una reacción nuclear en cadena. Es decir, si se somete a un proceso de fisión, el átomo puede liberar una reacción encadenada. Y eso, la idea es que fuera en forma controlada, pero también puede suceder en forma descontrolada. Todavía no sabemos. Entonces la idea es que se puede dividir el átomo, se puede hacer fisión sobre el átomo, se descubren las partículas atómicas, se descubre un universo en el átomo que no habíamos pensado antes porque teníamos la idea de que era indivisible, y ahora con la física cuántica y con todos los desarrollos de esta nueva manera de entender el universo, porque esto implica una manera muy distinta de entender el universo. O sea, filosóficamente hablando, meterse en la física cuántica y tratar de buscar en el átomo esto implica, digamos, una manera distinta de ver la ciencia a como se había visto la ciencia a partir del siglo XVI. Esto es una ruptura con la ciencia misma y con los paradigmas científicos de la época, y ya nos pone en una serie de contradicciones que antes no existían en el paradigma de la física, porque nos vamos a meter con una cantidad de cosas que no sabíamos que existían. Entonces todo esto nos va a llevar a que haya un desarrollo tecnológico que nos permita dos cosas: un uso pacífico
porque se ha descubierto una energía con una fuerza y una capacidad de transformación nunca antes vista por la especie humana. O sea, lo que se está descubriendo es Prometeo. Inclusive por eso se dice que Oppenheimer era el Prometeo americano, porque le había dado, digamos, el fuego de los dioses a los hombres. Pero los hombres no estaban listos. Entonces, lo que va a pasar aquí ya nos mete en un momento muy delicado de la historia. Aclaro que nosotros vamos a hacer un programa completo sobre Hiroshima y Nagasaki, en el cual vamos a explicar esto de una manera mucho más detallada en lo que tiene que ver con la bomba atómica como tal, y lo vamos a hacer el 6 de agosto, cuando se cumplan los 80 años de la explosión de la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Por lo tanto, no nos vamos a detener en el hecho mismo, porque para eso va a haber un programa, y porque lo que nos estamos refiriendo hoy es a la era atómica en general. Entonces resulta que estamos, ahí en ese momento, estamos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay un momento en que ya este conocimiento está en manos de los científicos alemanes y húngaros, de Enrico Fermi, de grandes científicos italianos también, que tienen este conocimiento, pero hay un momento en que se piensa con razonable duda que este conocimiento y esta arma no puede quedar en manos de Hitler. Porque con la bomba atómica, ¿quién sabe qué hubiera hecho Hitler? Bueno, no tenemos ni siquiera que entrar a imaginarnos qué hubiera pasado, sí, porque no pasó. Entonces dice, bueno, esto hay que dárselo a los Estados Unidos porque no puede quedar en manos de Hitler y porque de alguna manera esto tiene que quedar en manos de una potencia que pueda ejercer el poder de tener esto, digámoslo así. Estamos en una geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, hay 50 millones de muertos, ya para 1945. Entonces empieza, cuando le entregan ese conocimiento a los Estados Unidos empieza a desarrollar lo que se conocerá con el nombre del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el proyecto para desarrollar la primera bomba atómica. Ha habido una serie de experimentos antes, desde el 42, ya se está trabajando en esto, pero ya el momento en que se piensa que puede estar lista es ya para el 45. Entonces, esto que se viene experimentando desde hace mucho tiempo, que se había hecho una prueba en Nuevo México que se conocía como Trinity, ya cuando todo esto estaba listo, lo vamos a saber en la conferencia de Potsdam. En el capítulo pasado, estábamos sentados en la conferencia de Potsdam, en el ejercicio macabro de repartirse el mundo entre las potencias vencedoras, decidiendo sobre la vida de millones de personas. Ahí, en ese ejercicio macabro de distribución del mundo, porque la repartición del mundo nunca tiene ni un fin ético ni justificable de ninguna manera, sino el botín mismo de la guerra, ahí habíamos dicho que Harry Truman recibe una llamada que le dice: el bebé ha nacido bien. A partir del momento en que le dicen que el bebé ha nacido bien, en ese momento los Estados Unidos posee la bomba atómica y está en capacidad de usarla porque el proyecto Manhattan ha resultado exitoso. Oppenheimer ha visto los misoles del Bhagavad Gita cuando vio el experimento llevarse a cabo exitosamente y se lo comunica a Truman. En el momento en que ellos se lo comunican, el grupo de científicos, que eso se ve en la película de Oppenheimer, el grupo de científicos van a ser totalmente aislados del uso del proyecto como tal. Los utilizaron para el conocimiento científico del desarrollo de la bomba atómica, y está uno de los grupos de científicos más brillantes de su momento, pero eso queda en manos de los militares. Y eso se vuelve ya un secreto blindado. Y cuando queda en manos de los militares, ya queda en manos de una de las fuerzas más peligrosas que tiene la especie humana, la geopolítica. Entonces, este tema de la radiación,
que estamos desarrollando desde hace tanto tiempo, que pasa por la física cuántica, que pasa por la comprensión de la radiación en el universo, que es un descubrimiento científico como tal, que nos lleva a conocer una nueva energía que no habíamos podido comprender antes, nos queda en el contexto del reparto del mundo y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ese contexto va a hacer que la utilización que hagamos de este conocimiento sea la peor posible en ese momento, porque ahí ya empieza a darle una fuerza por encima de todos los demás que están en la mesa a los Estados Unidos para negociar. Y ya se está hablando de la rendición del Japón. Ya Alemania se ha rendido, pero Japón no se ha rendido. Y el asunto es que Japón tiene los ejércitos de tierra intactos. Japón no fue derrotado militarmente durante la Segunda Guerra Mundial. Japón se va a rendir por la bomba atómica, pero no por una derrota militar. Entonces, el hecho de que Japón no hubiera sido derrotado militarmente, el hecho de que pudieran quedar 6 o 7 o más meses de guerra, con el nivel de desastre que ya había ocurrido, pero ya en manos específicamente de los Estados Unidos, porque era la guerra del Pacífico, hace que la bomba atómica entre a jugar como un elemento clave en la resolución de la Segunda Guerra Mundial, como un experimento cuyas consecuencias se desconocían hasta ese momento, porque nunca antes había pasado, y por eso se les decía que el avión que llevaría la bomba atómica tenía que dar un giro enorme, inmediatamente la soltara, porque no habría de estallar en la tierra como las demás bombas, sino en el aire, porque inmediatamente la sueltan, entra en contacto con el aire y empieza a disolver los átomos, a diferencia del bombardeo convencional, que estalla por la gravedad cuando llega a la tierra y rompe los blindajes y saca la cantidad de explosivos que hay ahí. Entonces empieza a hablarse de la bomba atómica, y empieza a hablarse de la bomba atómica con una idea de que hay que preparar la rendición incondicional del Japón, y que con lo que pasó, esto lo vamos a contar después, pero con lo que había pasado de Okinawa y de Iwo Jima, 250.000 personas murieron en la batalla de Okinawa en 2 semanas. A semejante tasa de mortandad, la proyección sobre 6 meses más de guerra resultaba imposible. Entonces, sobre todo que los japoneses querían morir, porque para ellos la derrota o la rendición era mucho peor que la muerte. La muerte era una salida digna frente a la idea de la derrota o de la rendición, y una buena parte del alto mando japonés así lo creía, y el pueblo japonés no concebía la rendición como una posibilidad histórica. Eso no estaba en sus planes. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias extremas de la época y con el argumento de salvar vidas, que es lo que es más aterrador, el 6 de agosto a las 8 de la mañana, después de haber pasado muchas veces un avión solitario sobre la ciudad de Hiroshima, elegida porque no había sido bombardeada, porque estaba intacta, y por lo que los japoneses reiteran en el monumento de Hiroshima el carácter experimental de la bomba atómica. Esto es un experimento sobre población humana a escala nunca antes ni después vista, ni siquiera con los experimentos que hicieron los nazis sobre población en los campos de concentración, porque esto se hizo sobre una ciudad completa. Un castigo colectivo hecho con toda premeditación en el día que más gente había ahí, a las 8 de la mañana, cuando los estudiantes iban hacia los colegios y la gente iba hacia los trabajos, y el puente sobre el que va a caer la bomba va a ser un puente donde había muchísima gente en ese momento. Entonces estalla la primera bomba atómica, y la idea es que nosotros no podemos separar en ese momento, y no debe separarse, la euforia de haber descubierto esta energía y el triunfo del proyecto Manhattan,
con el horror de haberlo lanzado sobre la ciudad de Hiroshima. Por eso es tan cuestionable ese entusiasmo y esa alegría de que había triunfado el proyecto, que se ve en la película, ¿no? Pues todo el mundo contentísimo. Hemos descubierto otras fronteras de la humanidad. ¡Qué maravilla! Buenísimo, pero ¿qué vas a hacer con eso? No, echárselo a los japoneses. Óyeme, a ver, los científicos lo dijeron muchas veces. Eso no se puede usar sobre población humana. Ustedes no saben lo que tienen ahí. Pero fueron totalmente marginados del destino final de la bomba. Eso también lo muestran en la película, cuando le cierran la puerta sobre todo el proyecto y lo sacan y le dicen, bueno, gracias, chao. Y deciden, mire, si ustedes lo echan sobre una isla deshabitada del Japón, la isla puede desaparecer inmediatamente y eso ejercería el factor disuasivo, por lo menos en una primera instancia, para poder hablar de una rendición del Japón. Pero no lo hagan sobre población humana. Nadie los oyó. Y la idea era que la fuerza de la estrategia era que se lanzara sobre población humana. Lo que sucedió es lo imposible, lo inimaginable, se desconocían los efectos de la radiación, la gente quedó pintada en las paredes, la gente que estaba vestida de negro fue la primera que murió porque el negro atrae toda la luz del sol. La gente que estaba vestida de blanco se demoró un poco más. La gente quedó tatuada en las paredes sobre los metales, los que murieron inmediatamente. Los otros que tuvieron la radiación morirían en los siguientes días, meses o años de cáncer, de las muertes más terribles, de la leucemia, las deformidades, las mutaciones genéticas. Las siguientes generaciones que nacen ya con los genes alterados. Hay una canción y un poema de Vinícius de Moraes que se llama La Rosa de Hiroshima y que lo canta Nao Matograssu y que nos habla de la rosa de Hiroshima, la rosa de Hiroshima estúpida e inválida y hereditaria. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueça da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica. Esto se desata un horror que la humanidad no tenía la capacidad para poder entender lo que pasó ahí. O sea, una de las cosas que tenían los egipcios, que los hacía tan maravillosos y que uno ve a lo largo de la civilización, es que ellos tenían una espiritualidad que estaba totalmente en equilibrio con el avance de civilización que tenían. Entonces eran capaces de descubrir las cosas tan increíbles que descubrieron y seguir manteniendo un equilibrio de civilización que durante 27 siglos los tuvo avanzando en una cosmología del universo, de la tecnología, del conocimiento, de la matemática, de la medicina, del arte, que hizo de esa una civilización tan prodigiosa como lo fue. Ellos tenían una perfecta articulación entre lo espiritual y lo tecnológico. Nosotros no. Entonces descubrimos una fuerza de estas y decidimos que no, que más bien no la vamos a usar es entre nosotros. Es lo único que no se podía hacer, con una energía que tiene otro poco de usos y que tiene otra cantidad de muchas posibilidades, pero que la vinimos a conocer por primera vez sobre el horror de Hiroshima.
Entonces vamos a tomar este punto de partida para desarrollar lo que va a ocurrir después. Después de la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki, después del horror que hoy se puede ver en el monumento de Hiroshima, en el Japón, en la ciudad de Hiroshima, después de que uno ve la llama ardiente, porque los japoneses tienen una teoría simple y sencilla. Las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles, como no hubiéramos podido existir al tiempo con los dinosaurios, porque nos habían pisado con solo salir a caminar. Entonces, eso es algo que no es compatible con los humanos. No puede haber bombas atómicas chiquitas, ni que solamente le peguen a los vecinos, porque nosotros, los de los vecinos, también estamos hechos de átomos. De no ser así, ya las hubieran echado en muchísimos conflictos. Sino que es que no han podido resolver el problema de los átomos del que las echa. Entonces, a partir de ahí se va a generar un nuevo orden mundial. Al haber usado la bomba atómica como instrumento para finalizar la Segunda Guerra Mundial y garantizar la rendición incondicional del Japón, le habían dicho a Mountbatten, que en ese momento estaba al mando de las tropas británicas, prepare la rendición del Japón en 8 días. Él no sabía cómo podría rendirse el Japón en 8 días si no estaba ni tibio, eso no estaba ni cerca de ser derrotado, y los japoneses estaban, digamos, ellos todavía podían dar una pelea muy grande. Después de la bomba atómica, lo vamos a ver cuando estemos hablando de Hiroshima, perdieron la voluntad de vivir. Y después de haberse tenido que rendir incondicionalmente, quisieron no vivir más, hasta que el emperador Hirohito tuvo que decir en la radio que como la vida era de él, porque él es el Tenno en la religión shintoísta del Japón, ordenaba al pueblo japonés vivir, porque 200 personas se habían hecho el harakiri frente al templo del emperador, no queriendo vivir con la derrota de haberse tenido que rendir. Entonces ordenó vivir, porque si no, no existiría el Japón, porque ellos perfectamente hubieran preferido morir a la rendición incondicional. Por eso la voz de la radio decía, hay que aceptar lo inaceptable. Y fue la primera vez que la voz de un dios se oyó por la radio, porque Hirohito era el Tenno, el dios en la religión shintoísta de los japoneses. Entonces, a partir de ahí, volviendo a la mesa geopolítica, empieza a pensarse cómo se va a rediseñar el mundo, teniendo en cuenta que ya existe el poder de la bomba atómica. Entonces lo siguiente que va a pasar es que primero los Estados Unidos queda, digamos, entronizado como una potencia, no solamente ganadora, no solamente victoriosa, no solamente con la economía intacta. ¿Qué quiere decir con la economía intacta? Que ellos no tuvieron una economía de guerra, no tuvieron la destrucción de los europeos que durarían 15 años reconstruyendo el continente, sino que toda su industria siguió produciendo durante el tiempo en que Europa conoció la destrucción absoluta. Entonces eso les da una ventaja muy grande para los siguientes mercados, lo que va a hacer posible que el plan Marshall sea el plan para activar a Europa y que sea un futuro mercado para ese pujante Estados Unidos que resultó victorioso de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética también ganó la Segunda Guerra Mundial y ella fue la que venció a los nazis, como les había contado, pero con 25 millones de muertos detrás y el 70% del territorio de la infraestructura destruida para vencer la invasión alemana. Entonces, pues algo va de una potencia victoriosa, activa, que no sufrió esta destrucción, a la Unión Soviética, que había sufrido una devastación y un nivel de mortandad inimaginable. 27 millones de personas son países enteros muertos, de los 50 que cayeron en la guerra. Entonces Estados Unidos no solamente tenía todas las anteriores ventajas señaladas, sino que además era una potencia nuclear, la primera potencia nuclear del planeta. Tal cosa no había existido nunca, nadie nunca había tenido esa fuerza. Entonces, dentro del tema del espionaje, que también lo abordaremos en la Guerra Fría, pues porque tenemos harta cosa que contarles en esta serie, la idea es que hay quienes piensan que es muy peligroso que un solo país tenga esta fuerza y que para que haya un equilibrio, otro país debe tenerla.
Entonces empieza todo el tema del espionaje de cómo la Unión Soviética va a poseer el secreto de la bomba atómica también. Entonces, poco tiempo después, la Unión Soviética va a tener la bomba atómica. Cuando la bomba atómica estalla sobre Hiroshima y Nagasaki, empieza a generar un tipo de terror que nosotros nunca habíamos tenido como especie. Es el miedo al apocalipsis, es el miedo a la destrucción total de la especie por una sola bomba que pudiera acabar con el mundo. Empieza el terror atómico y eso empieza a traducirse en la cultura, en la literatura, en el cine, en el arte, en las películas como Doctor Strangelove, como Threads, como El Día Después o Juegos de Guerra, en la literatura como Kurt Vonnegut, en una cantidad de cosas, en las canciones como Russians, bueno, mucho. ¿Por qué? Porque cuando la Unión Soviética desarrolla la bomba atómica, empieza a darse lo que se conoce como el equilibrio del terror. Y el equilibrio del terror consiste en que al tener bombas atómicas, las dos principales potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, no se las pueden arrojar como tal, porque sería el fin de la especie. O sea, si Estados Unidos le bota la bomba a los soviéticos se la botan la bomba a los Estados Unidos, y como todos tenemos átomos, apague y vámonos. Por eso era que Einstein decía que si la Tercera Guerra Mundial era nuclear, la cuarta sería palos. Porque ya quedaríamos reducidos a quién sabe qué cosa cuando pasara eso, porque es que ya vimos el invierno nuclear, todo lo que pasa después de eso, inmediatamente y mucho tiempo después. Entonces aquí empieza a darse, eso lo vamos a contar en la Guerra Fría, empieza a darse el equilibrio del terror. Consiste en que la fuerza de la bomba atómica está en existir, en su carácter disuasivo, en poderla tener y poderla mostrar. Y que las guerras se van a hacer con armas convencionales, como se llama los armamentos que no son nucleares, y que ya no se van a hacer directamente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque sería el fin de la especie, sino a través de guerras en las zonas de influencia que quedaron determinadas en la repartición de Potsdam y Yalta. Entonces las guerras serán entre todos aquellos que fueron repartidos en la mesa, y no entre los que se reparten la mesa. ¿Sí me entienden? O sea, los Estados Unidos y la Unión Soviética no se van a dar directamente porque ambos tienen bombas atómicas y ya estamos hablando de otra cosa. Pero todos los demás países que fueron repartidos entre ellos y por ellos, sí van a empezar a tener una serie de guerras derivadas de lo que va a ser la Guerra Fría, que será fría para los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero para los demás no. Porque no había nada frío en la guerra del Vietnam, ni había nada frío en las guerras del Salvador, ni de Centroamérica, nada de eso fue frío. Eso realmente fue ni en las de África, ni mucho menos. Entonces resulta que aquí entramos en una esfera geopolítica diferente. El arma más importante de la Guerra Fría es el terror. Por nuestra propia mano nos podemos destruir mediante un botón que acabe con el relato de los humanos en el planeta Tierra. Semejante realidad tan aterradora nunca se nos había presentado antes y nos sumerge en un nivel de terror inimaginable, digamos así como la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna, que es la otra cara de las potencias, nos va a meter en la ensoñación cósmica de un universo que no imaginábamos y nos va a volar la cabeza a todos los que vimos llegar el hombre a la luna. La bomba atómica nos va a meter en un terror que no conocíamos antes y va a llegar a llevar otro tiempo, que es el aquí y ahora, el no futuro. La generación que nace después de 1945 tiene la posibilidad real de que una bomba atómica termine con tu vida. Entonces ya no va a haber la construcción de generaciones futuras, como tantas generaciones de migrantes llegaron a construir un futuro para que sus hijos tuvieran una mejor vida, sino que de pronto no hay futuro, sino que de pronto no lo vamos a ver. Entonces es cuando les digo que eso va en todas las canciones, hasta Miguel Mateus. Nene, nene, dime qué vas a hacer cuando seas grande. ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? O como decían en The Wall, Mother, do you think they'll drop the bomb? Madre, ¿tú crees que van a botar la bomba?
Entonces esto se empieza a volver lo que García Márquez en un texto absolutamente brillante llamaría el cataclismo de Damocles, por la figura de la espada de Damocles, una figura griega de alguien que tiene una espada que en cualquier momento puede caer sobre su cabeza y despedazarlo. La bomba atómica se vuelve el cataclismo de Damocles. Y en este texto tan brillante de García Márquez nos dice que el solo hecho de invertir en bombas atómicas le está quitando al mundo ingentes cantidades de recursos con los que se hubiera podido terminar el hambre en el planeta, lograr grandes avances de igualdad en la civilización humana, que se sacrifican nomás en el dinero que se utiliza para hacer estos arsenales gigantescos para el solo hecho de disuadir, por el hecho de poderlos tener. Entonces aquí nos metemos como en el lado estúpido de la radiación, ¿sabe? Oye, podíamos haber hecho una cantidad de cosas con esas, todavía podemos, pero no, nos dio por montarla. Nos dio por crear una situación de terror y sacarle los dientes al otro y gastarse unas fortunas, digo gastarse porque nosotros aquí los latinoamericanos no tenemos nada que ver con eso, ni nunca tuvimos la opción de hacer ninguna de esas barbaridades. Ingentes cantidades de recursos humanos, científicos, económicos, en estos espantosos juguetes que, como dice Sten, ¿cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del terrible juguete de Oppenheimer? How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. Paralelamente al uso espantoso de la bomba atómica, también hay una búsqueda del uso pacífico de la energía atómica que se conoce como átomos para la paz. Tanto los soviéticos, para su proyecto de un socialismo autogestionado, que sea capaz de llevar el bienestar, la utopía socialista a millones de personas a través de la utilización de la energía atómica como recurso energético, como el capitalismo, que hablaba de tener una energía que fuera capaz de desarrollar el capitalismo en todas sus potencialidades, o sea, para un proyecto y para el otro. En la búsqueda pacífica de la energía nuclear era algo a procurar, y lo estaban haciendo, pero también con eso se justificaba la proliferación de las armas atómicas, ¿ve? O sea, Dios rezando y con el mazo dando. Can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too. Entonces, por un lado estamos descubriendo una energía que nos puede solucionar una gran cantidad de cosas, y por el otro lado, paralelamente estamos haciendo bombas atómicas por si las moscas, lo cual es absolutamente absurdo porque, mire, por este lado estamos haciendo una gran cantidad de desarrollos que nos pueden dar una cantidad de bienestar por la energía que se puede desarrollar de ahí, y por este lado estamos haciendo unas bombas con las que podemos matarnos si llega el momento. Esa dualidad, durante un contexto tan confrontador como fue la Guerra Fría, nos va a dejar un sabor bien aburridor, porque todo uno no sabe qué es lo que está comiendo ahí. Si una capacidad para entregarle al mundo una energía que solucione una gran cantidad de problemas, o si la capacidad para destruir a la especie. De la hora en que no tenemos todavía totalmente claro. Entonces resulta que, porque esa energía puede producir electricidad, combustibles, es una energía
que no desarrolla la cantidad de factores contaminantes que desarrolla la energía fósil. No vamos a llamar energías limpias acá porque eso me parece que es una categoría que está muy rarita de decir cuando estamos hablando de energía nuclear, pero tiene una capacidad menos contaminante que la energía fósil de lejos. Es una alternativa moderna para a los combustibles fósiles, a las hidroeléctricas. Entonces siempre se habló del uso pacífico de la energía atómica. Se creó una Organización Internacional de Energía Atómica para supervisar el uso civil del átomo. Y lo mismo los soviéticos también estaban creando diferentes reactores nucleares, pero los reactores nucleares también podían ser bombas atómicas. Entonces mire que la idea de Pripyat era la ciudad donde estalló el reactor nuclear de Chernobyl. Era una ciudad del futuro, construida totalmente con energía atómica, y se creía que era la muestra de todas las bondades que la energía atómica tenía. Por una cantidad de cosas que los invito a ver la serie de Chernobyl, esa central nuclear, entre otras, unas de ellas, falta de mantenimiento, también el centralismo de la Unión Soviética, razón por la cual los ucranianos sintieron que se debilitaban los lazos históricos que tenían con los rusos porque culpan al centralismo de esto, por una prueba de seguridad que terminó desatando la emergencia real, por una cantidad de cosas. Lo de Chernobyl va a mostrar que incluso ese uso pacífico también puede llegar a tener consecuencias tan aterradoras como fue la explosión de Chernobyl. Entonces hemos tenido experiencias durísimas como la de Chernobyl y como la de Fukushima, que nos ponen a pensar en el uso, pero eso no quiere decir que esa energía no sea muy útil, quiere decir que también tiene sus riesgos. Entonces, digamos, pero mientras estamos trabajando en eso, sigue la carrera armamentista. Entonces, lo que pasa con la carrera armamentista es que, y aquí es donde está la verdadera estupidez humana, hombre, en lugar de aterrarse frente a la capacidad de destrucción de un arma que nos permitió las imágenes tan aterradoras de Hiroshima y Nagasaki, se entusiasman y les parece chusco tener más armas. O sea, eso era impensable, ¿me entiende? Pero no, les parece que eso sí es la maravilla, tener más armas y mostrárselas al otro, y empieza la verdadera estupidez de esta historia, la carrera armamentista. Entonces, el hombre que inventó la ametralladora creía que era un arma que pudiera fin a todas las guerras, porque nadie se atrevería a usar un arma tan mortífera. Y resulta que se entusiasmaron y la Primera Guerra Mundial fue con nidos de ametralladoras y se echaron 20 millones de muertos encima. Entonces parece que la humanidad se embeleza, se hipnotiza con su capacidad de destrucción y la implementa, ¿no te parece? Sí, esto es dificilísimo de explicarle a cualquier persona, a cualquier ser que no sea terrícola. Menos mal no nos vemos todavía en el tema de tener que explicar esto, porque en el Quinto Elemento, en la película del Quinto Elemento, corrimos un riesgo terrible porque un ser de otro planeta mira esto. Entonces, cuando estamos hablando de la era atómica, nos estamos enfrentando a paradojas imposibles de la especie. Pues, ¿cómo le parece que esto se vuelve una carrera armamentista? ¿Me puedes creer? Se vuelve una carrera armamentista, imagínate tú. Entonces, ¿quién tiene más armas? Entonces, bueno, empezamos. 1945 a 1991 fue la competencia armamentística por la supremacía política, militar, científica, psicológica, y esto tiene los siguientes eventos absurdos. La bomba de Hiroshima y Nagasaki. En 1949 triunfa la primera prueba atómica de la Unión Soviética. La Unión Soviética realiza su primera prueba nuclear RDS-1 cerca de Alaska. Cerca de Alaska es en el patio de los Estados Unidos. Alaska pertenece a los Estados Unidos porque Rusia, antes de ser la Unión Soviética, se lo vendió a finales del siglo XIX en el gran proyecto de expansión de Estados Unidos. Rusia les vendió Alaska. Entonces, eso es de Estados Unidos. Pero hacer una prueba en Alaska, pues ahí cerquitico de Alaska en la frontera, pues definitivamente es por lo menos calentarle el parche a los gringos. Estados Unidos pierde el monopolio nuclear, que era lo que lo había hecho, ganador absoluto de la Segunda Guerra Mundial.
si es que uno realmente gana las guerras. Para 1952 y 1953 viene una cosa peor todavía, la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno solo mata humanos. Es decir, no destruye todo, como pasó con Hiroshima, que si ustedes ven las imágenes, y los invitamos a ver las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, porque todas las personas que nacimos y vivimos el siglo XX, tenemos esas imágenes tatuadas en la mente. Y de ahí se creó el tabú de la bomba atómica, que eso no se puede usar porque destruye a los humanos. Pero en el siglo XXI esas imágenes se han ido diluyendo poco a poco. Ya hay generaciones que han crecido sin la referencia de la radiación atómica. Y es una barbaridad que en la película de Oppenheimer no muestren las imágenes de la bomba atómica, porque es un poco como trivializar las consecuencias aterradoras de lo que acabaron de descubrir ahí, que no es una fascinación empleada de esa manera, sino un instrumento absolutamente aterrador. Entonces van a hacer una bomba que es la bomba de hidrógeno. Ahí sí, apague y requete, vámonos, porque no quedan sino los humanos. Ahí es cuando Oppenheimer dice, no, yo no les voy a colaborar por la bomba de hidrógeno, porque bastante me arrepiento de haberlo hecho con la primera. Entonces empiezan en 1952 una bomba mucho más poderosa que se va a probar sobre las Islas Marshall. Esto eventualmente va a convertir a las islas del Pacífico en polígonos, porque cuando Francia tenga la bomba atómica va a hacer unas pruebas aterradoras sobre el atolón de Mororoa. Van a hacer pruebas nucleares sobre el territorio aborigen de los australianos, porque se consideraba que esa tierra no estaba habitada. O sea, lo que se ha hecho solamente en los experimentos ya es una verdadera barbaridad. Entonces, la carrera atómica, la carrera espacial, la carrera militar y hasta la deportiva, son, digamos, los rangos de competencia de todo lo que sería la Guerra Fría. Entonces la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial al espacio, que se va a llamar el Sputnik, en 1957. Eso queda chéverísimo, pues es tan importante el Sputnik que la vacuna rusa para el COVID se le puso el mismo nombre, Sputnik. O sea, eso tiene un valor simbólico muy grande. Y bueno, no, pues a nosotros nos parece una maravilla los satélites, porque para nosotros los satélites son aquello a partir de lo cual nos comunicamos hoy día. O sea, lo que hoy pensamos de los satélites es por lo que podemos comunicarnos por internet, por televisión, por todos lados, cada vez que usted le escribe un mensaje a alguien. Sí, pero en esa época, y como el que las usa los imagina, a los Estados Unidos se les ocurrió que desde ahí les podían mandar una bomba nuclear. Y entonces empieza la paranoia. Toda esta época está señalada por la paranoia. Y dice, bueno, no, pues con eso quiere decir que la Unión Soviética puede lanzar misiles balísticos intercontinentales. Y entonces la carrera espacial, por esa misma paranoia, también va seguida de la carrera armamentista. Entonces, por un lado, un episodio muy fuerte que es el macartismo, que es que en la guerra de Corea fue un empate, no fue una victoria. Entonces McCarthy dice, no hay sustituto para la victoria. Si nosotros no ganamos en Corea con la superioridad militar nuestra, no fue porque no pudiéramos, sino porque había elementos comunistas infiltrados al interior de las Fuerzas Armadas y de la misma cúpula del gobierno de los Estados Unidos y de la sociedad. Y empieza una persecución de brujas, como se llamaría, rememorando los episodios espantosos de Salem, para buscar comunistas debajo de la mesa, porque había comunistas ocultos, enemigos internos, quintacolumnistas, posibles espías de la Unión Soviética. El caso más aterrador fue el de los Rosenberg, Ethel y Julius Rosenberg, que fueron separados de sus hijos, llevados, ejecutados, mientras el mundo entero pidió clemencia por los Rosenberg. El senador McCarthy empezó una era de terror que se conoció con el nombre del macartismo, por su nombre, y eso creó el Comité de Actividades Antiamericanas, una especie de tribunal de la Inquisición
que se metió con Hollywood, con los actores, que censuró, hizo listas negras sobre actores que no tenían derecho a volver ni a escribir, ni a actuar, ni a dirigir, ni a producir en Hollywood, muchos de los cuales conocieron un ostracismo aterrador. Una película divertida pero triste, El testaferro, de Woody Allen, que nos muestra las historias de las listas negras del macartismo. Y hay otra película que se llama El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane fue uno de los, digamos, de los principales acompañantes de McCarthy en esta persecución absolutamente aterradora contra los comunistas, que llevó a una purga en los Estados Unidos que terminó atacando su propia cultura. Mira, hasta Lorenzo y Pepita. La tira cómica se consideraba prohibida por el macartismo porque era una burla al modo de vida americano, porque Lorenzo no era un triunfador y nunca tenía carro. Bueno, ni les cuento de Robin Hood, ¿no? ni para qué comentarles. Entonces, bueno, a los cómics, hombre, fueron a complicarle la vida a los cómics. Sí, se metieron con todo, con el cine, con los maestros, con las cátedras, con las clases, con los cómics, con todo. Entonces, una de las personas que estaba en esta cruzada purgatoria era Kane. Este tipo Kane va a ser uno de los mentores de Donald Trump, como para que te enteres. Y hay una película que se llama El Ciudadano Kane. Échenle una mirada. Con James Woods como el Ciudadano Kane. Entonces resulta que todo esto es como esas épocas en que ellos entran en unos delirios persecutorios absolutamente terribles. Por supuesto, en la Unión Soviética pasaba otro tanto, ¿no? Y el nivel de represión y el nivel de vigilancia y el nivel de paranoia era equivalente, pero con un poder muchísimo más absoluto para meterse en la más íntima vida de la gente. Entonces, a un lado y al otro, el terror de la Guerra Fría por el miedo anticomunista en los Estados Unidos hizo que el terror atómico se añadiera al miedo anticomunista y que eventualmente se volviera una cosa que estuviera ligada, porque los comunistas de una u otra manera estaban atentando contra el modo de vida americano. Y empieza ese terror anticomunista que se va a transmitir a través de miles de series tan inocentes como el mismo MacGyver, una cantidad de series, o la mayor burla fantástica de todos los tiempos acerca de lo que era esta paranoia, el Superagente 86, temible operario del recontraespionaje. Una brillantez de Mel Brooks, mostrando el absurdo al que había llegado toda la paranoia anticomunista de la Guerra Fría. Entonces vienen estas épocas y pues claro, el terror atómico no hace sino escalar. Y vamos a tener un día que sepamos, porque no sabemos si tuvimos otros, que sepamos, en que la cosa se puso seria durante 24 horas. Ese día sí, realmente el mundo temió. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. Cuando a través de fotografía aérea se descubrió que había misiles emplazados en la isla de Cuba, a 90 millas de Miami. Por supuesto, también habían emplazado una serie de misiles en Turquía, cerquítica a la frontera de los rusos. Eso no se contó. Pero los de Cuba sí que además se descubren. Yo les he contado esta historia antes, pero es que es muy divertida. Resulta que los gringos son beisbolistas, son peloteros, y los cubanos también. Entonces se necesita un pueblo pelotero para reconocer a otro. Encontraron canchas de fútbol muy adentro de Cuba. Sí, pero tan raro si los cubanos son peloteros, a gente le gusta el béisbol. Y de pronto dicen, ¿quiénes juegan fútbol acá? Los rusos, los soviéticos les gusta mucho el fútbol. ¿Y por qué tienen estas canchas acá? ¿Y qué hacen estas canchas tan adentro? Y siguiendo la pista de las canchas se encuentran los misiles. Y cuando encuentran los misiles se genera la primera crisis verdaderamente grande que tuvimos, espero la última. Y entonces hay un momento en que Kennedy le dijo a Khrushchev, usted que no saca eso de ahí y yo que lo ataco. Y le doy 24 horas para sacar todo eso de ahí.
Esa noche todo fue posible y ahí es cuando se hablaba del famoso teléfono rojo, que era un teléfono donde se pudieran hablar directamente los Estados Unidos y la Unión Soviética ante la gravedad de una crisis de este tamaño. En la película de Bob Dylan hay una referencia bastante bonita, bastante chévere sobre este momento en lo que significó en la psiquis que algo así pudiera pasar. Fueron 24 horas, porque inmediatamente lo retiraron. Y cuando lo retiraron se creó el Tratado Khrushchev-Kennedy, por medio del cual se comprometían a que los Estados Unidos nunca pudiera invadir a la isla de Cuba. Digo nunca porque cuando Cuba se independizó de España, con el apoyo de los Estados Unidos les hizo firmar una cosa que se llamaba la enmienda Platt, que quiere decir que los Estados Unidos podía invadir la isla en cualquier momento si consideraba que su seguridad estaba siendo vulnerada. Esa enmienda Platt se la hacen quitar con el Tratado Khrushchev-Kennedy, retirando los misiles de la isla. Y bueno, ya, terminamos. Pasaron 24 horas, pero 24 horas que te digo, el mundo se tragó la muerte. Come ye masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. Well, I just want you to know I can see through your masks. Entonces después viene en 1963 un tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares. Mientras tanto en el mundo empiezan los movimientos de paz. Y los movimientos de paz son muy importantes porque si esto no está peor es porque ha habido movimientos de paz. En Aldermaston, Inglaterra, en 1958, se planteó una marcha desde Londres hasta Aldermaston que estuvo dirigida por Bertrand Russell y otras grandes figuras de la intelectualidad, de la filosofía, de la matemática y de los artistas y de la vida intelectual de los ingleses y de los jóvenes, porque decían, mire, no es posible que después de los horrores de la bomba atómica vayamos a plantearnos algo tan insensato como meter bombas nucleares en la OTAN. La nuclearización de la OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, nos llevaría a una proliferación incontrolable de las armas nucleares y ya hemos visto lo que hizo una sola. Inglaterra no debe tomar parte en eso. No es ético, no es moral. Y las marchas de Aldermaston en Inglaterra van a tener un comité que es el comité organizador de la marcha. Ese comité organizador de la marcha tiene las siglas de Comité de Desarme Nuclear, Committee of National Disarmament. Ese comité de desarme nuclear, esa sigla puesta en un logo, va a ser como se conoce el símbolo de la paz. Cuando ustedes ven el símbolo de la paz, lo que están viendo es la sigla del logo del Comité de Desarme Nuclear de Aldermaston de 1958, que se hizo en la marcha desde Londres a Aldermaston para ir a ver el sitio donde se estaba fabricando la bomba. El símbolo de la paz fue llevado después por Bayard Rusty a los Estados Unidos y se formó el símbolo del movimiento para parar la guerra del Vietnam. Y luego, a través de todas las marchas contra la guerra del Vietnam, que se volvieron planetarias en su momento y que se universalizaron por toda la tierra, el símbolo de la paz llegó a tener un carácter universal y vinculante que hace que hoy el símbolo de la paz siga siendo todavía el ícono, el logo a través del cual nos referimos para poder hablar de paz. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Well, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back a soul. Entonces, simultáneamente hay movimientos antinucleares en todas partes tratando de decir, es una locura que nos metamos en una carrera armamentista nuclear. Nada bueno puede salir de eso.
Es como no aprender nada del horror que vimos en Hiroshima y procurar que ese horror se pueda multiplicar eventualmente en alguna parte del planeta, lo cual es inconcebible. Debe haber un tabú sobre la bomba atómica. Nada así se puede lanzar sobre la especie porque no hay retorno de eso. Entonces, cuando en el monumento de Hiroshima está tanto la responsabilidad histórica del Japón por haber planteado una guerra así de demencial contra el Asia, tanto como los coreanos que fueron esclavizados por ellos y murieron en la bomba atómica, su responsabilidad como el carácter experimental de la bomba cuidadosamente documentado por los Estados Unidos, como los movimientos por la paz que se han hecho en el mundo contra la proliferación nuclear de armas. Entonces, cuando uno sale de allá, eso se los voy a contar más en detalle porque falta el salón donde ya están los efectos nucleares, si los cuento ese día, sale comprometido con la paz. Digamos, ir al monumento de Hiroshima es firmar un compromiso con la paz en el planeta. No hay otra manera de salir de allá, ni otro sentimiento posible después de haber visto eso. Pero seguimos, y entonces hay cositas que se les ocurren, ¿no? Por ejemplo, no hacer pruebas nucleares en la atmósfera. Bueno, bendito Dios. O bajo el agua. Siquiera, qué dicha. Pues imagínate esta vaina en la atmósfera, óyeme. Es que cuando uno está hablando de esto, si no fuera tan en serio, sería una caricatura. Lo que pasa es que es en serio. Entonces, bueno, entra en 1970 en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear, que busca evitar que otros países desarrollen armas nucleares. Entonces, que lo tengan los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero los japoneses nos aclaran. No existe nada como una potencia nuclear responsable. Tener una arma atómica es irresponsable en sí mismo, porque las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles y no pueden existir en el mismo plano. Entonces, no es que qué bueno que tengan los Estados Unidos la bomba atómica y la Unión Soviética, qué peligro que lo tenga Irán, terrible que lo tenga Pakistán, me preocupa que lo tenga India. No, es mala idea que lo tengan todos, ¿sí me entiende? Es mala idea que los tengan todos, porque el solo hecho de que lo tengan nos pone en el peligro de que tal cosa exista como una amenaza contra la especie. Toda bomba nuclear es un arma, es una amenaza contra los seres humanos como tal, porque todos estamos hechos de átomos. Todos los humanos y los animales, ¿sí? Entonces, resulta que empiezan a avanzar hacia el desarme nuclear. Mientras tanto se van volviendo nucleares efectivamente, que sepamos, Inglaterra, Francia, la India, Pakistán. Digo que sepamos porque puede haber otros pueblos que las tengan y no las hayan dicho. No hay transparencia sobre quiénes realmente tienen o no tienen armas nucleares ni cuántas tienen, porque parte del juego es ocultarlas y es decir que sí tengo, que no tengo. Entonces, trataron de frenar que eso se volviera una proliferación descontrolada. Digo descontrolada porque ¿qué sería controlada? Diga a ver, ¿o quién controla eso? ¿O con qué parámetros? Pero bueno, entonces resulta que se hacen en 1972 y 1979 los tratados SALT I y SALT II para limitar la proliferación, el número de misiles estratégicos, balísticos, estratégicos, intercontinentales. Entonces, y para que no hubiera un crecimiento descontrolado, para 1980 a Reagan se le había corrido el champú y se le había ocurrido una cosa tan loca como hacer la guerra de las galaxias, es decir, una especie de escudo de defensa alrededor de los Estados Unidos que pudiera detener un misil intercontinental que llegara a ser disparado de la Unión Soviética. Semejante escudo protector tendría un costo inimaginable y unas consecuencias rarísimas, pero lo peor es que eso ya no está tan lejos de ahora como lo estaba en ese momento. Cuando ya están pensando en eso y lo van a empezar a hacer, va a pasar lo que nadie nunca se imaginó que fuera a pasar. Cayó la Unión Soviética. Y al caer la Unión Soviética, pues toda la carrera armamentista queda sin fundamento, porque no ve que toda la carrera armamentista era para competir con la Unión Soviética. Entonces empiezan a tratar de limitar todos los estados desde el 87, ya están trabajando el SALT I y SALT II, pero con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, ya vamos a firmar
verdaderamente ya un tratado en Reykjavik entre Reagan y Gorbachev. La cumbre de Reykjavik entre Reagan y Gorbachev fue la noche más segura del mundo, de los años más seguros del mundo, porque fue la noche en que renunciamos a la carrera nuclear, porque lo primero que hizo Gorbachev fue entender que la carrera nuclear era una de las fuentes más aterradoras de la deuda impagable de la Unión Soviética. Se retira de la carrera armamentista, lo que permite que todos los demás países que estaban unidos a la Unión Soviética vayan a poder decidir su propio destino. Entonces, la noche más segura fue en Reykjavik y ojalá pudiéramos volver a esa casa. Esta reflexión la hicimos cuando estábamos en Islandia y nos detuvimos frente a la casa de Reykjavik y pensamos en el momento en que la humanidad entró en 5 minutos de sensatez, mientras estuvimos limitando claramente la producción de armas nucleares. Entonces resulta que, mientras tanto, también pasó lo de Chernobyl, y lo de Chernobyl nos puso en cuestionamiento el uso pacífico de la energía atómica de una manera tan aterradora que toda la idea de que la energía atómica puede tener un uso pacífico quedó cuestionada bajo un terror tampoco antes visto, ¿ve? Y después lo de Fukushima, pues eso no quiere decir que no sea posible el uso pacífico de la energía atómica. Quiere decir que hubo 2 momentos absolutamente aterradores en la historia de ese uso pacífico. Entonces, ahora, para disolver la Unión Soviética, imagínate una potencia esas, ¿cómo la desbaratas tú? Entonces, lo primero que tienes que hacer es que las bombas atómicas que tenían las repúblicas soviéticas, tienen que entregarlas para que no quede un parche por ahí con bombas atómicas que le habían quedado como de residuo de la Guerra Fría. Entonces, Ucrania tiene que devolver los arsenales atómicos que tenía con el compromiso de que nunca la invadieran. Eso se llama el Memorándum de Budapest. Le devuelve las armas a Rusia y Rusia se compromete a no invadirla jamás. Esas son algunas de las cosas que tenemos todavía pendientes en nuestro mundo de hoy con respecto a lo que estaba pasando en este tiempo, porque la invadió. Este memorándum no tuvo un carácter vinculante, pero se firmó y se hizo. Y era un memorándum que se comprometía a garantizar la soberanía y el respeto a la seguridad integral y territorial de Ucrania y su independencia. La de Ucrania, la de Bielorrusia y la de Kazajistán, que eran los que tenían las armas nucleares en la era de la Unión Soviética, donde todo esto estaba dividido en diferentes partes. Ahí les dejo ese dato porque el memorándum de Budapest es parte de lo que hace tan absolutamente trágico lo que está ocurriendo mientras estamos relatando esto. Entonces, Rusia viola este memorándum y el compromiso al anexar a Crimea, que era parte de Ucrania, en el 2014 y, por supuesto, al invadir a Ucrania en el 2022. Entonces, cuando una garantía no es vinculante, no hay una obligatoriedad de cumplimiento. Y esto no fue vinculante, fue una promesa, pero esa promesa la interrumpieron, invadieron a Ucrania y está pasando lo que está pasando. Entonces esto, por donde usted lo vea, es mala idea. Entonces resulta que ahora fue para un mundo multipolar y pasamos de la bipolaridad de la Guerra Fría a una proliferación de armas y de potencias en diferentes países que, entre comillas, ya no podemos controlar, porque tampoco que la pudiéramos controlar no era seguro que la tuvieran 2 países. Eso no nos debía dar tranquilidad. Mira, tú no me preocupes que las armas solamente las tienen los Estados Unidos y la Unión Soviética. No. Pues tampoco es buena idea que las vayan a tener que otros países también las tengan. La idea es que no es bueno que las tenga nadie, porque el solo hecho de tenerlas es una irresponsabilidad, como lo señalan claramente los japoneses. Entonces, terminó la Guerra Fría, que era por lo que se había hecho la carrera armamentista entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Todo lo que les he venido contando era porque existía la Guerra Fría, que se planteó ya directamente en la conferencia de Potsdam, donde se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial.
Se acabó la Guerra Fría, luego todas las cosas que operaban en el marco de la Guerra Fría deberían acabarse también, ¿no es cierto? Si se acabó el Pacto de Varsovia y la OTAN existía solo contra el Pacto de Varsovia, pero sigue existiendo la OTAN. Entonces, si las armas nucleares era para defenderse de los soviéticos y los soviéticos ya no existen, entonces, ¿qué sentido tiene la carrera armamentista, que era un instrumento de la Guerra Fría, si ya no existe la Guerra Fría? Entonces, el bloqueo de Cuba era por la amenaza de los soviéticos, ya no existen los soviéticos. Entonces, una serie de cosas que también las vamos a ver en el capítulo de la Guerra Fría, que se justificaban solamente durante ese orden histórico, ya no existen. Entonces, ¿qué sentido tiene que todavía existan? Pues mira, lejos de acabarse las armas nucleares, otros países se entusiasmaron a tenerlas y están por ahí. Entonces, en este momento las tiene Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, India, y hay compradores. Entonces nosotros no sabemos cuánta gente las tiene. India y Pakistán sabemos que las tienen y no nos hemos logrado librar de la insensatez de tener bombas atómicas para creer que de esa manera los países se sienten más seguros. No existe ninguna seguridad frente a la bomba atómica. Entonces resulta que el problema que tenemos ahora es que ya no hay acuerdos para limitar la proliferación de armas atómicas, ya no hay acuerdos sobre el tema nuclear, porque cada uno quedó por su lado. Antes había acuerdos, volvió a haber una carrera armamentista después en esta nueva época, después de la feliz noche de Reykjavik. Entonces otra vez hay proliferación de armas atómicas, es decir, no hay ningún tratado que en este momento impida que se sigan haciendo armas atómicas, como lo hubo en la cumbre de Reykjavik, porque ese tiempo, esa tregua, ya no está operando como tal. Entonces esto sigue existiendo, esta amenaza ya no es una amenaza cotidiana, como lo fue durante los 48 años de la Guerra Fría, pero eso no ha pasado todavía. Entonces el llamado a entender la barbaridad que esto significa es algo a lo que nos debemos comprometer como humanos, porque es que no hay nada bueno en tener una guerra atómica para nadie, de ninguna manera. Por eso los movimientos pacifistas siempre están en contra de la bomba atómica, porque siempre estamos en contra de la bomba atómica, porque la bomba atómica es una insensatez. Lo que no quiere decir que la energía nuclear lo sea, que la energía atómica lo sea. Porque la energía atómica también tiene un montón de usos que podrían llegar a darnos una nueva cantidad de posibilidades en una crisis energética y planetaria como la que tenemos en este momento. Entonces eso puede llegar a darle luz a muchísima gente, puede llegar a darle alimentos a mucha gente, puede llegar a tener una cantidad de usos pacíficos como los que se hablaron en su época en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, como lo que se habló en los átomos para la paz. Sigue siendo un recurso energético importante y valioso cuando estamos haciendo una transición del combustible fósil a otro tipo de energías, y eso nos convierte el uranio en un centro fundamental de recursos en esta nueva época de la historia. Entonces, eso no quiere decir que debamos descartar el uso pacífico de la energía nuclear, a pesar de que hayamos tenido cosas tan terribles como las de Fukushima y Chernobyl. Digamos, eso pasó, y es cierto, y es así de grave y es así de peligroso. Pero hoy por hoy existen tecnologías que hacen que los reactores nucleares sean mucho más pequeños, mucho más manejables, mucho más controlables de lo que eran esos grandes reactores que en un momento estallaron. Esto sigue siendo un tema polémico. Sobre esto no hay pronunciamientos contundentes. Es una puerta que está abierta y que puede dar muchas soluciones en el futuro. Simplemente lo dejamos de ese tamaño. Y digamos, es algo que podemos pensar. Pero el uso de las bombas atómicas o la proliferación de las bombas atómicas, sí te comento, eso no tiene defensa. Y que yo me arme porque el otro se armó, pues es meternos precisamente en la carrera armamentista. La carrera armamentista tiene un problema, es que no tiene fin.
¿Cuándo te vas a sentir suficientemente armada o armado? Oye, estoy regia de armas, ya no necesito una pistola más. ¿Sí? ¿Cuándo? Eso como la venganza es infinita. ¿Cuándo se va a sentir alguien suficientemente vengado de la afrenta que amarga su corazón? Pues nunca. Entonces resulta que si la carrera armamentista nos llevó a la locura de la Guerra Fría, si estuvimos en peligro, como lo estuvimos en la crisis de los misiles en Cuba, si tanto recurso de la humanidad se gastó en hacer todo este montón de aparatos que le quitaban a la humanidad la posibilidad de solucionar los problemas de hambre, de vivienda, de cambio climático, si todo eso se lo metiéramos al cambio climático, tendríamos una cantidad de desarrollos y de posibilidades que nos llevaran hacia la vida en el planeta y no hacia la posibilidad de destrucción. Einstein decía que si tú utilizas los mismos métodos, no tienes por qué esperar resultados diferentes. ¿Por qué la carrera armamentista va a ser sensata y razonable en esta época si nos ha llevado a todos estos horrores durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, durante la era atómica? ¿Por qué habría de salir mejor esto? ¿Qué sería lo que cambiaría ahora como para que fuera buena idea rearmarnos? ¿Que tenemos otro enemigo? Siempre lo hemos tenido. ¿Que el enemigo es Rusia? Sorpresa aún, porque antes era la Unión Soviética. La lógica sigue siendo la misma. Los errores siguen siendo la misma, pero hay una diferencia. Y era que antes nosotros no sabíamos lo que podía pasar. Antes de la bomba atómica no sabíamos qué podía haber hecho. Antes de la Segunda Guerra Mundial no sabíamos que una guerra llegaba a ser así de terrible. Pero ahora lo sabemos. Es decir, cometer estos errores ahora de nuevo es cometerlos en toda conciencia. A sabiendas de lo que pasa, con los ojos destapados, con la decisión de volver a cometer los mismos errores que nos llevaron el siglo XX. Después de haber hecho cosas como crear la Unión Europea para sanar heridas a través del Pacto del Carbón y del Acero, y no volver a repetir los errores de 2 guerras mundiales. Todavía estamos a tiempo, pero la política del rearme no nos va a llevar a ningún lugar distinto de donde nos ha llevado todo este relato que hemos hecho hoy. Entonces la era atómica nos puso en este camino, no por la radiación, no por la energía atómica, no por el descubrimiento de esta nueva fuerza, no por la piedra filosofal del siglo XX, sino por el espíritu bélico con que se le utilizó en momentos en que habíamos descubierto una fuerza que nos había podido llevar a lugares muy distintos en el planeta. Por eso les digo que nosotros no tenemos la capacidad espiritual para poder soportar las capacidades tecnológicas que como especie tenemos. Este programa termina con una pregunta. ¿Qué necesidad hay de repetir todos los errores del pasado, sabiendo hoy, con toda claridad, y después de años de análisis, a dónde nos llevaron? Entonces, desde los espacios de Prometeo, de quitarle el fuego a los dioses para dar solo a los hombres, desde la sensatez de la especie humana, desde el amor a la vida, desde la carrera armamentista como un absurdo histórico del siglo XX, desde las reflexiones que han surgido en la humanidad desde ese terrible 6 de agosto y 9 de agosto de 1945, desde el uso posible de todas las nuevas aplicaciones de la energía atómica para bien de la humanidad, de la medicina y de la vida, y desde todas las preguntas y de los movimientos pacifistas y desde el símbolo de la paz y de todas las preguntas que este tema aún arroja sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, en la narración de Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez,
Elvira Moreno, Arturo Jiménez Viña, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm. Suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power, an accident at the Chernobyl power station.